Si las personas se interesan en el budismo de Nichiren Daishonin y comienzan a buscar, generalmente van a encontrar una enorme cantidad de escuelas que dicen responder a las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Primero me gustaría mencionar los nombres de estas escuelas y mínimamente qué es lo que transmiten. Se encuentra la Nichiren Shoshu, cuyo templo principal es el Taishe-Kishi, en Japón, y enfatiza la devoción a lo que ellos llaman el Daigo Honson y la práctica del Gongyo y el Daimoku. De ahora en más vamos a denominar a ese objeto el Yashiro Kunishige Daimandara, porque en realidad el llamado Daigo Honson no es un objeto de devoción para toda la humanidad, sino un objeto funerario realizado por Nichiren Daishonin para una persona en particular, Yashiro Kunishige, que defendió a los perseguidos de Atsuhara, un samurái, pariente de Nichimoku Shonin, y fue asesinado por fuerzas del gobierno. Está la Nichiren Shu, cuyo templo es Minobu-san Kwon-shi, en Minobu, y tiene el centro en su enseñanza en una cantidad de goyos de Nichiren Daishonin, en cuyo originalidad, digamos, está en cuestión, porque muchos de ellos se dice que no son legítimos y de hecho les es bastante complicado probar su legitimidad. Ellos realizan una enorme variedad de prácticas devocionales. Está la Honmon Butsuryu Shu, cuyo templo es el Yusei-shi en Kioto. Es una escuela que enfatiza la importancia del comportamiento moral y el trabajo de la propagación de la fe. La Kenpon Hoke Shu, el templo es Myokenji en Kioto también, y está centrada en la propagación del Sutta del Loto, según ellos tal como lo enseñó Nichiren Daishonin, al que llaman Nichiren Shonin. Está la Fushi-ha, que es una subsecuela dentro de Nichiren Shoshu, con varias ramas y templos, y se concentra en la devoción al Yashiro Kunishige Daimandara, y en realidad sigue una tradición similar a la del Taisei Kishi. Está la escuela Shoshuin, es una de las tantas ramas menores, conserva prácticas y enseñanzas específicas dentro de un linaje particular. Un tema aparte es la Soka Gakkai, una organización laica originalmente afiliada a Nichiren Shoshu, que se separó de la Nichiren Shoshu en 1991. Ellos recitan Nammyoho Renge Kyo y dicen trabajar por la paz mundial y el mejoramiento personal. Pero en la medida que pasó el tiempo desde la separación con Nichiren Shoshu, cuya doctrina seguían, fueron modificando la doctrina, centrándola en la persona de Daisaku Ikeda, siguiendo más que nada el escrito La Nueva Revolución Humana de Daisaku Ikeda, y en la actualidad, después del fallecimiento de Ikeda, mencionan algo llamado el Buda Soka Gakkai, que sería como si la manifestación del Buda se realizara en la organización misma. Es decir, que se aleja, es probablemente la escuela más alejada de todas del linaje Nichiren. Está la Honmon Shu, que no es la Honmon Shoshu,
Hay con el nombre Honmon varias escuelas. Está la Nichiren Honshu, que tiene un templo en Ikegami, Honmonshi, en Tokio. El templo también Honmonshi, que pertenece a la Honmon Shoshu, el nombre Honmonshi también lo tienen varias escuelas. Todas estas escuelas realizan Daimoku, básicamente eso es lo que tienen en común, la recitación de Nam-myoho Renge-kyo en forma continuada. Está la Honmon Hokeshu, el templo se llama Myomanji en Kioto. Está la Fushi Taiseki Shi Kenshokai, que es una organización laica que se separó también de Nichiren Shoshu, como en su momento Soka Gakkai, pero sigue una doctrina mucho más cercana a la Nichiren Shoshu. La Kenpon Hokekai, que es una rama derivada de la Kenpon Hokeshu, tiene diferencias básicamente con la Kenpon Hokeshu en administración y algunas prácticas. La Reishu Kai, que es una organización laica que surgió de la Nichiren Shu, enfatiza más que nada su práctica en la recitación del Sutra del Loto y la dedicación a los antepasados. Está también la Risho Kosei Kai, una organización laica fundada por seguidores de Nichiren, independientemente de las otras organizaciones. Integra en realidad elementos Nichiren con otras enseñanzas budistas y dicen enfocarse en la paz mundial y la mejora personal. Es algo bastante similar a la Soka Gakkai. Está la Myo Shinko, es un grupo también derivado de Nichiren Shoshu y es similar a otras ramas de Nichiren Shoshu con una devoción al Yashiro Kunishige Daimandara. Está la Shoshinkai, una rama formada por sacerdotes disidentes de Nichiren Shoshu. Enfatizan una enseñanza doctrinal que se centra en la rectitud en la práctica. Ese es el punto de vista que ellos manifiestan. Está la Nipponzan Myohoshi, que es una rama que se centra, según ellos, en la paz mundial y la construcción de stupas de la paz, es decir, crean símbolos por la paz mundial. Y la práctica concreta es la recitación del Daimoku y el activismo por la paz. Está la Minobu-san Kwon-shi, que es una subsecuela dentro de Nichiren Shu. Y la práctica en realidad sigue siendo una práctica centrada en el templo principal Minobu-san Kwon-shi. Está la Kenpo Hokeshu, que es similar a la Kenpon Hokeshu, pero con diferencias también de administración y doctrinas. Focaliza en una enseñanza que ellos dicen que es la pura enseñanza de Nichiren. Está la Ichinen Sansen Kai, que es una rama que enfatiza la doctrina de Ichinen Sansen de Tiantai y se centra en la meditación y la recitación del Daimoku también. Y hay en realidad muchas escuelas más, no las voy a mencionar todas porque es inacabable. ¿De dónde surge toda esta cantidad de escuelas? El punto original, hay dos puntos. El original es la transmisión de la sangre vital, como se llamó, es decir, la transmisión de la ley de Nichiren Daishonin hacia otras personas que se deberían encargar de la propagación. Hubo dos transmisiones que realizó Nichiren Daishonin. La primera transmisión es la transmisión Shakumon o provisional a 6 sacerdotes principales elegidos por él que debían continuar con la tarea que él había comenzado sin en realidad revelar el objetivo central del advenimiento de Nichiren Daishonin en la tierra como Nyorai, que fue la inscripción del Dai Honson. Dado que el Dai Honson, la época no era la época para el Dai Honson, es decir, la época de Nichiren Daishonin
no era la época adecuada para la revelación del Daihonson. Es decir, que se crea el propio Nichiren una continuidad de su enseñanza sin el objeto de veneración fundamental, y se veneraba en la época de Nichiren Daishonin, después de su fallecimiento en realidad, la estatua de Nichiren Daishonin realizada con las cenizas, a partir de las cenizas del propio Nichiren cremado. Luego está la transmisión de la sangre vital a Nichimoku Shonin, su discípulo principal. ¿Por qué digo discípulo principal? Porque desde el punto de vista Honmon, es decir, esencial, fue Nichimoku Shonin quien comprendió realmente cuál era el verdadero objetivo del advenimiento de Nichiren Daishonin en la Tierra, y es el transmitir el Daihonson para toda la humanidad cuando la humanidad estuviera en capacidad de recibirlo. Esto responde a la estructura de la parábola del buen médico y sus hijos, del Sutta del Loto, capítulo 16, donde los hijos envenenados, en realidad por enseñanzas erróneas, confundidos en la vida, rechazan la buena medicina que el padre les quiere entregar, el buen médico, y por eso se considera a esa época como una época no apropiada para la transmisión de la enseñanza esencial, dado que es una enseñanza rechazada. Nichiren Daishonin fue perseguido justamente durante toda su vida por esa razón. Pero llega un momento donde el mensajero, es decir, el tercer personaje, está el padre, buen doctor, el padre compasivo y el mensajero, son tres manifestaciones del Buda. El mensajero es la persona que revela el Daihonson en la época apropiada, y es justamente un descendiente de Nichimoku Shonin quien se encargó de ocultar y proteger el Daihonson. Se trata de Nichirio Daishonin, quien en los años 80 entronizó el Daihonson dejado por Nichiren Daishonin, pero comenzó su propagación tal como Nichiren Daishonin lo había previsto 720 años después de la apertura de los ojos del Daihonson, que fue en 1279, y la propagación comenzó en 1999. Ese es un aspecto fundamental de diferencia, el Daihonson. El otro aspecto tiene que ver con cuál es el contenido de la enseñanza. A partir del periodo Muromachi en Japón, luego de que el emperador Go-Daigo, que había aceptado la fe en Nichiren Daishonin, fuera derrotado y finalmente falleciera, comenzó una reinstauración del budismo Tendai en todas las escuelas Nichiren, es decir, que las escuelas Nichiren, que ya existían en esa época varias, quedaron infiltradas por la doctrina de la escuela Tendai, es decir, por las doctrinas del gran maestro Tiantai, e inclusive se reescribieron goyos, por eso lo de la legitimidad de los goyos que tiene Nichiren Shu o Nichiren Shoshu, se reescribieron goyos de Nichiren Daishonin para dar más coherencia con la doctrina Tiantai, en lugar de tener coherencia con la propia enseñanza de Nichiren Daishonin. Es decir, que desde muy antiguo ya, desde mucho tiempo atrás, comienza la distorsión de las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Todas las escuelas que mencioné, sin ninguna excepción, están, por decirlo de alguna manera, tientaitizadas. Es decir, están siguiendo fundamentalmente la doctrina Tendai. Algunos lo hacen, como la Ichinen Sansenkai, de forma totalmente explícita. Otros, como la Nichiren Shoshu, no lo dicen abiertamente, sino que es implícito.
pero no están siguiendo realmente la enseñanza de Nichiren Daishonin, sino que ponen como protagonista a la enseñanza del gran maestro Tiantai, que es una enseñanza provisional para un tiempo que quedó en el pasado, y que lo fundamental es que en su teoría, que es de una altísima calidad, no hay una práctica que se corresponda con esta teoría que sea verdaderamente consistente, como lo que enseñó Nichiren Daishonin. El Daimoku que enseñó Nichiren Daishonin y el Daihonson que dejó corporizan la doctrina de Tiantai en realidad. Pero la doctrina de Tiantai queda entonces abolida, porque la doctrina daría posibilidad a muchas prácticas o a muchas posibilidades, según quien la interprete. Pero Nichiren Daishonin da una interpretación, da una clave clara. El Daimoku para la era de la ley final no se realiza en forma continua, repetido, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Eso no se realiza más. A partir de 1999 no se está llamando al Buda para que aparezca, porque el Buda ya apareció. Es decir, la propia vida de Nichiren Daishonin, la esencia vital, su alma podríamos decir, fue transferida en el momento del fallecimiento al Daihonson. Entonces, al ser revelado el Daihonson, Nichiren está ahí, el padre de la parábola. Lo tenemos enfrente cuando tenemos el Daihonson. Entonces solo lo llamamos con el Hommon Daimoku, que es el Hommon Daimoku, tiene primero una recitación que es Namu Myoho Renge Kyo, y luego 3 Daimokus, Nam Myoho Renge Kyo, el primero dedicado a uno mismo para despertar la budeidad, el segundo dedicado a todas las personas para compartir esta budeidad. Esa es la práctica para uno mismo y para los demás. Y tiene ciertas características que se refiere a los tiempos en los que se pronuncia cada sílaba. Bueno, fundamentalmente era lo que quería aclarar, es decir, todas las escuelas provisionales se transforman sus enseñanzas directamente en erróneas a partir de 1999. Previamente no había Daihonson a la vista. Digamos, la gente estaba en búsqueda y no tenía la respuesta. Por lo tanto, la búsqueda se llama provisional, dado que al no haber una respuesta concreta física, real, a la que uno pueda acceder, la práctica no es inválida, es una práctica que se podía realizar. Y todas estas escuelas, quizá menos la Soka Gakkai, tienen algún aspecto positivo en relación a la enseñanza de Nichiren Daishonin, pero lamentablemente con la deformación que proviene de las doctrinas de Tiantai. Pero a partir de 1999 ya directamente todas estas escuelas pasan a ser enseñanzas erróneas, y sabemos por la enseñanza de Nichiren Daishonin que si uno sigue enseñanzas erróneas, incluso si practica ante el objeto de veneración correcto y realiza el Daimoku correcto, el Hommon Daimoku, no va a obtener resultados de la práctica, porque es absolutamente fundamental creer en lo correcto y no en lo incorrecto. Entonces, la Honmon Shoshu, la escuela que hereda la sangre vital Hommon a través de Nichimoku Shonin, y que en la actualidad está representada por Nichirio Daishonin, que tiene el Daihonson y cuyo templo se llama Fuji-san Honmonji y está cerca de Kamakura. Esta escuela es la única escuela que en la actualidad y de acá hacia la eternidad enseña lo que Nichiren Daishonin vino a enseñar como Nyorai
en su advenimiento a la Tierra. Y de hecho, Nichiren Daishonin es el Nyorai, el Bodhisattva Yogyo profetizado por Nichiren Daishonin, que en la actualidad transmite la doctrina correcta para seguir, reformulando todo aquello que fue equivocado en todas las escuelas que acabo de mencionar y las que no he mencionado, del linaje de Nichiren Daishonin.